durante toda la década de los 80s y la primera parte de la década de los 90s, el terrorismo había azotado el Perú y toda la selva y la sierra, inclusive la costa, estaban tomadas por los terroristas. En esa época, en la que la represión militar contra los terroristas era muy fuerte y prácticamente era difícil viajar por el Perú, nosotros emprendimos un viaje que era desde Tarapoto hasta Yurimaguas, navegando por el río Guayaga. Nos encontramos todos en Tarapoto, salimos súper lindo, el paisaje precioso, entramos a la selva, encontramos unas cataratas que se mezclaban con unas aguas termales calientes que salían del fondo de la tierra. Si tú renuncias a tu comodidad y tienes coraje, desafías tus temores, vas a encontrar un mundo natural sin límites en el Perú realmente. Muy precioso, muy precioso. Pero claro, siempre hay peligros, ¿no? Siempre hay peligros. Tomamos un bote grande por el río Guayaga hasta Yurimaguas. En el camino pasábamos por varios pueblos, uno de los cuales se llamaba Pelejo. Nos pararon en Pelejo unos militares y nos pidieron nuestros documentos de identidad. Entre que esperábamos a todo el grupo que llegara, Alonso Quijano, un amigo mío, y yo nos fuimos y alquilamos unas motos y nos fuimos por los cerros alrededor de Tarapoto, buscando cataratas y esas cosas. A mí me gustó más la moto de Alonso y empecé a pedirle a Alonso que me cambie su moto por la mía. Alonso accedió, le cambié mi moto por la suya y en el camino a toda velocidad tuve un accidente y la moto que Alonso había alquilado se averió, se quedó rota, ¿no? Bueno, pues fuimos, la entregamos averiada y no quisieron devolverle su documento de identidad, su DNI, a Alonso. A mí me lo devolvieron y a él le dijeron que se lo devolverían una vez que tuvieran una cotización de los daños que había sufrido la moto. Alonso se fue sin DNI al viaje. Entonces, como Alonso no tenía documento de identidad, nos detuvieron a todos, nos bajaron del bote, nos llevaron al cuartel, nos separaron los hombres y las mujeres, nos metieron al calabozo y encerrados, pues, encerrados, sin poder comunicarnos, sin tener acceso a las comunicaciones, nada, en un pueblo que estaba, pues, que te voy a decir, a 10 horas de navegación del último pueblo en el que tomamos el río, ¿no? Lejos, lejos. Nos sometían a interrogatorios bien pendejos, ¿no? A ver, ¿desde cuándo la conoces? Y a ella le preguntaban, ¿desde cuándo lo conoces? A mí me preguntaban, ¿y qué haces con él? ¿Él es tu amigo? Sí, ¿desde cuándo lo conoces? ¿Y qué haces con él? ¿Qué hace él por la vida? ¿A qué se dedica? Todo lo que yo les decía de unos lo confrontaban con el otro y el otro decía cosas de mí que te ponía bien nervioso, porque era bien presionadora la cosa y bien asustadora, asustaba bastante. No sabíamos bien ante qué tipo de gente estábamos, porque en esa época en realidad había harto capitán del ejército asignados a zonas de emergencia que eran asesinos. Mataban a la gente del pueblo, eran unos abusivos de miércoles. En esa época de la represión militar, el dominio de la fuerza bruta era algo que se respiraba en el ambiente de una manera flagrante y angustiosa, de verdad que sí. Encerrados en el calabozo veíamos hacia la calle, estábamos en un segundo piso y en la calle había al frente un pequeño local, bueno, un local, digamos, comunitario de la comunidad del pueblo de Pelejo, en el que estaban todos ahí reunidos los dirigentes de la comunidad, con el capitán que era el que manejaba
la base militar en la que estábamos detenidos. El capitán borracho, se notaba que era un abusivo, se notaba pues que era un maldito de esos que se agarraba a las hijas del alcalde, se agarraba a las flacas del pueblo, sojugaba a la gente, los amedrentaba y les decía cosas, que acá el que mando soy yo y el que se me opone o al que no hace las cosas como se deben hacer, como decimos nosotros acá, se muere. Y tú veías al alcalde temblando y a todos ahí temblando de miedo. A veces la vida te pone así en situaciones muy complicadas que te obligan a tomar decisiones bien pendejas. Nos dijeron de que nuestro botero, es decir, el que manejaba nuestro bote, se iba a quedar detenido porque tenía problemas de terrorismo y narcotráfico y que nosotros podíamos continuar con el bote si es que queríamos. Tener que decidir si te quedas en Pelejo, donde no había nada, donde no había nada, y expuesto y dependiente, o si es que te tomabas el riesgo y te ibas navegando por la selva y a la buena de Dios. Qué bueno fue que yo tenía experiencia y sabía manejar un bote, porque si yo no hubiera sabido manejar un bote no había quien nos saque de ahí. Y navegamos 7 horas tomando la ladera derecha del río solos hasta llegar a Yurimaguas. La libramos en realidad, la desgracia nos pasó por el costado de cerca. Muy bonita experiencia en verdad, después de haberla vivido, ¿no? La ruta es espectacular, muy bonita. Todo bien, todo excelente, sí, todo de la puta madre, corriendo mis olas, bien la chamba, todo bien. Tú, ahora que vengas, vamos a buscar un buen sitio en la selva donde irnos. Ya, un abrazo. Chao, causa, gracias. Abrazo para ti. Chao, chao.